Bueno, este es el tema 47. El tema 47 se titula La lírica renacentista, punto, la forma y el espíritu italianos en la poesía española, punto, Garcilaso de la Vega. Eso quiere decir que el tema se puede estructurar en tres partes, en tres grandes capítulos. En el primero se tratará la lírica renacentista, en el segundo la forma y el espíritu italianos en la poesía española, y en el tercero se acaba con Garcilaso de la Vega. En el primer apartado, bueno, antes de nada, habría que hacer una introducción. La introducción es algo muy personal, no se recomienda memorizar una introducción. Si se te da más o menos bien redactar, no digo, ya no me refiero tanto a improvisar, sino más bien redactar una introducción relacionada con el tema, siempre y cuando ya hayas aprendido el contenido del tema, me explico. Si yo sé explicar la lírica renacentista, la forma del espíritu italiano y Garcilaso de la Vega, puedo inventarme, digamos, una introducción que tenga sentido con todo lo que yo voy a decir. Entonces, yo, por ejemplo, hablaría de que hay una ruptura con la época anterior, con la tradición anterior medieval, ¿no? Se abre paso el hombre moderno en el Renacimiento, que en este tema se va a dejar de lado a Fray Luis de León y a San Juan de la Cruz y Santa Teresa, porque no corresponde ahora a la poesía religiosa, sino que vamos a centrarnos en la lírica renacentista como tal y en lo que dice el título del tema, sin meter ahí lírica religiosa, ¿no? Que podemos hacer una diferenciación entre mundanos versus religiosos, que las condiciones ideológicas y políticas van a ser muy diferentes a lo anterior y a lo que ocurre con la poesía religiosa, en fin, una introducción que, como su nombre indica, introduzca lo que yo voy a decir. Quien se lo quiere memorizar, pues que se memorice algo si está más cómodo, pero yo creo que se puede ahorrar esfuerzo y que en el mismo examen, en el mismo desarrollo del tema, tú tenga planeado más o menos algo que vas a decir como introducción. Yo incluiría todo lo que he dicho y puede hablar de que se introdujo. La verdad es que luego lo vas a decir, ¿no? Pero que se introdujeron nuevas estrofas, nuevos versos, que se abre paso un mundo nuevo, siglo XVI y poco más. Un par de párrafos introductorios y hay gente que aquí cita, dice que su principal bibliografía es esta. Yo la bibliografía la dejo para el final, pero bueno, se podría hablar de Damaso Alonso, de todo de todos los libros que hayas consultado que tengas en tu temario. Luego diré algunas recomendaciones. Empezamos por la lírica renacentista, que se podría dividir en dos epígrafes. En el primero hablaríamos del concepto de lírica renacentista como tal, ¿no? Se podría definir incluso la lírica, citando a Damaso Alonso y decir que la forma poética contiene la representación conceptual de lo mentado por el poeta, o sea, el espíritu, y también un complejo de elementos fonéticos, que es la forma, que tiende a establecer relaciones entre el significante y el significado. Eso es la lírica, lo que dice Damaso Alonso en Garcilaso y los límites de la estilística, que está dentro de poesía española. Eh, yo tengo que apuntado 2008, pero depende también de la edición que tenga, será un año u otro. Luego se puede definir Renacimiento. El Renacimiento como un periodo, siglo XVI, o como una actitud, que como he dicho, como se ha podido adelantar en la introducción, ¿no? Hablamos de la mutación del hombre en el paso del medievo al mundo moderno, que nos encontramos un resurgir del hombre como renovación espiritual, aunque realmente se vuelve a los antiguos, porque se copia el modelo clásico, pero con nuevas formas métricas y con un nuevo estilo. Una nueva actitud que se traduce en la lírica con una intensificación del sentido de la belleza natural y la capacidad para expresar esa belleza natural. Ese es el 1.1, digamos, ¿no? Que se define el concepto, lírica renacentista, lírica renacimiento, y ya pasamos a un apartado que no puede faltar en ningún tema de literatura, que es el contexto histórico-cultural. Que en relación a lo dicho anteriormente, se puede resaltar el paso del dogmatismo medieval al relativismo renacentista y hablar también de la secularización de la sociedad y de la cultura. Podemos definir en qué consiste el humanismo, que es ser un humanista, que se aplicaba a aquellos que enseñaban o cultivaban lo que se conocía como studia humanitatis, ¿no? La gramática, la retórica, la historia, la poesía
y la filosofía. Y sin duda alguna resaltar la figura principal del humanismo, que es Erasmo de Rotterdam. Si os queréis complicar más la vida, perdón, se podría hablar de su fecha de nacimiento y muerte en 1465, muerte en 1536, y así situamos también el siglo XVI, de alguna manera. Si queremos resaltar erasmistas españoles, ¿no? Humanistas españoles, podemos hablar de Juan Luis Vives, los hermanos gemelos Juan y Alfonso de Valdés, Cristóbal de Villalón, etcétera. No voy a pararme a decir sus años de nacimiento y de muerte. Si alguien quiere ya ir a por el 10, que lo busque en Google y lo memorice. Pero yo no. Yo prefiero ahorrar esfuerzo y centrarme en el contenido. Y bueno, si de casualidad me acuerdo del año, pues mira, lo pongo y ya está. Por lo que respecta a la lengua, había dos tendencias, que era el aristocracismo latinizante de Antonio de Nebrija, 1441-1522. Este sí lo digo porque Nebrija es una de mis figuras humanistas favoritas, por su gramática, ¿no? La gramática sí es verdad que se tiene que saber que se publicó en 1492, su gramática castellana. Esa gramática supuso toda una novedad porque se fijaban por primera vez las normas para dar consistencia al idioma español, a la lengua castellana, lo que hoy en día se conoce como español o castellano, que es lo mismo, aunque mucha gente diga que no, pero es igual, son sinónimos y se puede usar cualquiera de los dos sin problema. También demostrar que el saber gramatical de la lengua vulgar, el español, el castellano, era una lengua vulgar eh, en aquella época, pero que igualmente podría facilitar el aprendizaje del latín y hacer del castellano la lengua del Imperio Español, tal y como el latín había sido la lengua del Imperio Romano. Esto es este aristocracismo latinizante, digamos. Luego tenemos el humanismo, 100% humanismo, de Juan de Valdés, Francisco Sánchez de las Brozas, el brocense. En este sentido, por ejemplo, Juan de Valdés publica el Diálogo de la Lengua en 1535, que defendía el escribir como se hablaba, con naturalidad, frente a ese ornato, a ese artificio del barroco. Y pone los refranes como un ejemplo de sabiduría natural. Eso, bueno, hay como esas dos tendencias, pero todo forma parte de lo mismo, misma época, siglo XVI. Bueno, siglo XVI, sí, en 1492, en el caso de Nebrija, estaríamos hablando casi del XVI, final del XV, ya que el siglo XV era un siglo bisagra, digamos, entre la Edad Media y el Renacimiento. Pero bueno, más o menos siglo XVI, final del XV, siglo XVI. Ahora ya continuamos con el apartado 2. Ya hemos dejado la lírica renacentista, renacimiento, contexto, todo. Ahora hay que hablar de la forma y el espíritu italiano en la poesía española. Aquí yo me metería directamente, se puede hablar del concepto de imitación, concepto de corriente poética. Yo creo que no hace falta ya rizar tanto el rizo. Me metería directamente en un apartado del tipo 2.1, que sea introducción de la forma italiana en España. Y empiezo de menos a más. Es decir, empiezo por los versos, hablo del endecasílabo, que apareció ya de la mano de trovadores catalanes y gallegos. En Castilla tardó un poquito más en acogerse. Aparece en el Conde Lucanor, en Don Juan Manuel, un pequeño indicio ahí de verso endecasílabo. Y ya en el siglo XV, XVI, tenemos a Francisco Imperial y al Marqués de Santillana, que trataron de adaptar el endecasílabo italiano al verso español, pero no tuvieron mucho éxito que digamos, y hablaríamos de Juan Boscán y sobre todo ya de Garcilaso de la Vega como los principales innovadores. También estos fueron seguidos por Diego Hurtado de Mendoza y Hernando de Acuña, entre otros, ¿no? Entre otros como Gutiérrez de Cetina y compañía. A ver, este endecasílabo, luego ya hablaré de la historia del soneto, pero el endecasílabo, como he dicho, se empezó a introducir, no con mucho éxito, y luego ya, pues como he dicho, Juan Boscan y Garcilaso lo perfeccionaron este endecasílabo. En cuanto a estrofas, tenemos el terceto, ya como tenemos ya el endecasílabo, pues tenemos ya el terceto de Juan Boscán, que lo introdujo Juan Boscán principalmente.
Lo utilizaba sobre todo en epístolas, elegías, narraciones, disertaciones, especialmente para poesía didáctica, ¿no? En general. Luego también tenemos la lira. La lira, que fue creada por Bernardo de Tasso, en Italia, la trajo Garcilaso de la Vega en su poema A la flor de nido, que no en el primer verso tenemos de si de mi baja, lira, etc., pudiera, no sé qué, no me acuerdo muy bien, la verdad. Pero aparece la palabra lira y por eso se llama lira. Y destacamos también la octava rima, llamada también octava real, que tiene una métrica, una rima AB, 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 CC. Luego los poemas. Son versos, estrofas, luego los poemas dividimos entre estróficos y no estróficos, pero bueno, nos concentramos sencillamente en los estróficos, empezando sobre todo por el soneto. El soneto es la principal composición, principal poema, estrofa, como quieras llamarlo, aunque bueno, más que estrofa, el soneto tiene dos cuartetos y dos tercetos. Hablemos de un poema en sí. Aquí, sí o sí, yo introduciría la historia esta de Juan Boscán, que conoció en 1526 a Andrea Navajero, embajador de Venecia, que le animó a probar en castellano los sonetos, ¿no? Fue una especie de boda que hubo allí en Granada. No recuerdo muy bien la historia, pero bueno, tampoco hace falta ponerse aquí tan exquisito. Simplemente con decir que lo conoció Andrea Navajero y que era muy posible que Navajero, ¿no?, lo incitara a copiar esta forma italiana y a introducirla en España, pues más que suficiente. Y aparte del soneto, introdujo todo un mundo ideológico y poético. Luego, pues bueno, si ya queremos introducir también a Italia de un modo más detallado, hablaríamos de Giacomo da Lentini, que es el que fija de forma definitiva los fundamentos del amor cortés. Esto estamos hablando ya del siglo XIII, ¿eh? O sea, siglo XIII, un par de siglos antes, pero bueno, son los iniciadores, los que en Italia lo inician. A Guido Guinizelli, que desarrolla también esta espiritualización, perdón, de la dama, que es el que hace posible que luego tengamos la Beatriz de Dante. Y por supuesto, pues Guido Cavalcanti, y mencionarlo simplemente, y Petrarca, por supuesto, el amor petrarquista, ¿no? Cuando hablamos del amor cortés y todo eso. Luego, aparte del soneto, tenemos la canción, ¿no? De todo, que desciende de esta canción provenzal, canción petrarquista. La introdujo en España Juan Boscán y tomó de modelo la canción italiana de Dante. Y el madrigal, que el madrigal también es bastante renacentista, está formado por endecasílabos y heptasílabos que riman en consonante. Y el tema normalmente es un tema amoroso, tema idílico. Y lo importante es que la combinación de los versos sea armónica y sencilla. Luego ya en los no estróficos tampoco tengo mucho más puesto, simplemente decir que carece de rima, que se especula con que se imitaba la poesía latina clásica. Hablamos de poemas de versos sueltos, procede de Italia, pero poco más. Yo que directamente ni lo mencionaría. Hablaría del soneto, madrigal, canción y me dejaría de estrófico o no estrófico. Y ya composiciones poéticas o géneros. Aquí ya yo destacaría cuatro. Las cuatro es la epístola. Ah, no, es no. Hay tres es y una o, perdón. Epístola, elegía y égloga son las tres es y la o de Oda. La epístola, digamos que viene de Horacio, de la epístola horaciana, y que sobre todo es Garcilaso el que la trabaja y mezcla lo doctrinal, pero también con lo familiar, doctrinal familiar. La elegía, de origen grecolatino, en principio fue un canto fúnebre, pero luego posteriormente se reservó para la expresión del dolor amoroso y también para cualquier tipo de sentimiento que derive en dolor, ¿no? Como la muerte, la melancolía. La égloga, sus orígenes se encuentran en las cánticas, o sea, aunque podemos pensar en la Arcadia de San Názzaro, también tiene un origen en las cánticas de amigo y latino, de los cancioneros galaico-portugueses. Y fuera, pues, obviamente lo más conocido, la obra que más repercusión tuvo fue la Arcadia de San Názaro. Y de la Arcadia, pues tenemos, por supuesto, luego nuestra versión española, que eso ya aquí no entra, ¿vale? Yo aquí tendría cuidado de mencionarlo, pero en el tema de la novela
de la prosa, ¿no? De la prosa renacentista, habrá que mencionar la novela pastoril, la, los 7 libros de la Diana de Jorge de Montemayor, pero bueno, ahora mismo no pega, digamos, aquí, pero la Arcadia sí se podría mencionar aquí. Garcilaso adopta lo bucólico, influenciado por el humanismo de la época que ansiaba una vida perfecta dentro del estado natural, ¿no? Por el contacto directo con esta literatura italiana y con los clásicos latinos. Es como que el hombre no necesita nada más para tenerlo todo. La Oda, he mencionado la Oda a la Flor de Nido, la trabaja, ¿no? Garcilaso sobre todo, con este paradigma ensayado previamente por Bernardo Tasso y con una clarísima influencia horaciana. Destacaremos también a Fray Luis de León y Fernando de Herrera, pero bueno, Fray Luis de León lo vamos a dejar para la poesía religiosa, que es otro tema, el tema 48. Dos, el primer epígrafe estaría hecho, que es el de las estrofas, versos y composiciones, sonetos, etcétera. Y vamos con el siguiente, 2.2, diríamos, ¿no? Que es la introducción, pero ya del espíritu. El espíritu italiano en España. Empezaríamos con los sistemas filosóficos y habría dos orientaciones, ¿no? Aunque principalmente aquí nos interesa centrarnos en la orientación que se opone, porque hay una escolástica que continúa la filosofía medieval, que es que alcanzaría, ¿no? Con Descartes esa madurez plena, pero aquí vamos a trabajar sobre todo la- las corrientes, las orientaciones que se oponen a la Edad Media y abogan por la restauración de la antigüedad, el Renacimiento, que es una otra de las definiciones de Renacimiento. Aquí vamos a centrarnos en platonismo, neoplatonismo y estoicismo. En cuanto al platonismo, habría que hablar sobre todo de la teoría del eros, el ser de las ideas, o ser verdadero, que no se encuentra en las cosas, sino fuera de ellas, ¿no? ¿Recordáis? Filosofía, ¿no? El mundo de las ideas, Platón, muy de bachillerato, ¿no? De filosofía. Pues rescataríamos esos apuntes de filosofía y hablaríamos de esos dos mundos, el de las cosas sensibles, el de las ideas, el verdadero, que es el de las ideas. El hombre surge porque el alma que ha contemplado las ideas cae encarnándose en un cuerpo. Las cosas sensibles son solo un estímulo para apartarse de ellas y elevarse a las ideas. Así, el amor, contemplando las cosas bellas, puede llevar al hombre al mundo de las ideas. Eso sería una definición de platonismo. 100% fideligna y verídica y más que estudiada en la filosofía. Luego daré una propuesta de bibliografía también, no solamente ya de literatura, sino de filosofía en sí. A quien se le debe en la filosofía está de suerte porque se puede aquí explayar, pero con cuidado que se acabe el tiempo del examen. Luego se podría también citar a Sócrates y decir que el amor desea algo que no posee y necesita. ¿Y qué es esa cosa? Pues la belleza. Lo podemos relacionar con esa idea de insuficiencia, ¿no? Esa constante insuficiencia. El amor desea la belleza porque la belleza no es el bien que nos hace felices. Y luego ya por último, en la cúspide tenemos la bondad, ¿no? Que es la idea de las ideas. En fin, el platonismo. Este platonismo luego se notará mucho en la literatura. Luego rescataré todo esto para hablar de la literatura. El neoplatonismo. El neoplatonismo, este nuevo platonismo, habla sobre todo de que, a ver, se relaciona mucho con el platonismo, pero sobre todo se centra en la idea de naturaleza. Aquí cambia el concepto de Dios, porque ya Dios tiene como mayordomo, entre comillas, a la naturaleza. La naturaleza sirve a Dios, ¿no? Y rige el mundo, ¿no? Este mundo, el mundo de esta divinidad que ha creado al hombre, al alma. Y todo es armónico. El amor es un principio armónico. Todo lo que no sea amor es caos. Y el caos es lo contrario al neoplatonismo. El amor es el que consigue esta armonía, este sentimiento humano acerca al hombre a Dios. De ahí la importancia de que se trabaje tanto el amor. El amor se trabaja tanto en el Renacimiento porque está en el platonismo, neoplatonismo y este amor armónico, la mujer bella, todo esto, esta filosofía es lo que tenemos luego en la poesía renacentista principalmente. En Garcilaso, por ejemplo, ¿qué tenemos en Garcilaso? Tenemos la armonía del universo, ¿no? De la naturaleza, todo está en orden.
El amor es el origen de todas las cosas. La belleza existe en sí misma. La naturaleza tiene un carácter autónomo, ¿no? Es como el mayordomo, está al servicio de Dios. Y para terminar, he mencionado antes el estoicismo, que está muy de moda hoy, ¿no? Con las meditaciones de Marco Aurelio. Hay mucho, ¿no? Mucho influencer hablando de estoicismo, hay que ser estoicos. ¿Y qué es el estoicismo? Pues es una filosofía que basa la felicidad en el ejercicio de la virtud. ¿Y qué es la virtud? Acomodar la voluntad a los decretos de la ley natural, de la naturaleza. Es decir, que esto es lo que hay. Todo esto de que si Dios quiere, bueno, ya Dios dirá. Esto es el estoicismo. Tú no puedes hacer nada. Tú estás a la voluntad de la naturaleza, de esa ley natural. Entonces, ¿quién es feliz en este tipo de filosofía? El hombre, la persona que consiga ser feliz siendo totalmente insensible a las adversidades y reduciendo sus necesidades. Todo esto pues está muy de moda hoy en día, ¿no? Que desprendernos de las cosas materiales, que nos vayamos al campo y meditemos. Esto es estoicismo, esto no se ha inventado ahora, esto lleva pero, vamos, siglos y siglos existiendo. Y esta fortuna, este hado, ¿no? Es lo que resuelve esa contradicción cuando ocurre algo malo, desorden, pues es que la fortuna lo ha querido. ¿Qué se dice hoy en día? Pues que Dios lo ha querido. Dios lo ha querido así y ya está, pues eso. Eso es el estoicismo, la virtud estoica. Y como he dicho, ¿cómo se manifiesta todo esto en la literatura? Pues el amor se concibe como un culto, la poesía sirve para indagar en el alma humana, se refleja mucho la lucha interior del enamorado por el desdén de la amada, que produce mucha tristeza, inestabilidad del ánimo, caos, desorden, ¿no? Se produce aturdimiento ante la simple presencia de la amada. Por eso el estilo, luego en la poesía encontraremos antítesis, paradojas, ¿no? Metáforas, es decir, sobre todo oposición de contrarios, ¿no? Antítesis, paradojas, no entiendo por qué me mira así, no entiendo por qué, no puedo creer que no me haga caso. Todo eso es el platonismo, neoplatonismo, eh, que se localiza en la poesía. Lo que digo, la belleza, la amada es un ser angelical, que es inevitable, ¿no? Esa belleza te atrapa de una forma que tú no puedes hacer nada. Solo quiero estar con la amada, mirarla, aunque no me haga caso, aunque sufra. Pero es mejor sufrir de amor que no tener ni siquiera ese sufrimiento. Y por eso luego tenemos, o tendremos, como he dicho, ¿no? Con Jorge de Montemayor en la prosa, el género pastoril. Porque es que la naturaleza, esta idea de naturaleza tan poderosa del neoplatonismo, es lo que hace que exista el Beatus Ille, ¿no? Esta felicidad que se encuentra en un anhelo de reposo, de alejamiento de la corte, ¿no? De estar solo ahí en el campo, con una naturaleza serena, armónica, suave, ¿no? Eso ya se puede profundizar un poco más cuando tratemos de la novela, pero se podría adelantar aquí. Aquí tú puedes sin problema adelantarlo, introducirlo. Bueno, en este tema se trabaja, pero ya está. Tampoco te metas mucho más en un jardín que no corresponde ahora, porque ahora estamos con la lírica, no estamos con la prosa. Aunque bueno, en la poesía renacentista religiosa tenemos a el Beatus Ille de Fray Luis de León, pero como digo, eso es otro tema. Ahora no tendría mucha cabida. ¿Cómo acaba este tema? Con Garcilaso de la Vega, que es el tercer pilar, el tercer eje que vertebra este tema 47. De Garcilaso, pues podemos hablar de su trayectoria vital, ¿no? De cómo se acomoda al nuevo estilo en el periodo napolitano, de cómo recibe esa influencia de San Názzaro, de su Arcadia, pero también de Virgilio, de Horacio, de Ovidio. De Garcilaso de la Vega, sí es verdad que, hombre, sí se podría poner. Una cosa es que no pongamos el nacimiento y la muerte de Guido Guinizelli o de alguno de estos, pero sí que se podría decir que Garcilaso nació en Toledo. Nació en Toledo ¿en qué año fue, Alejandro? ¿En qué año fue? En el 1409. Es que ¿sabes lo que pasa? Yo he leído que fue en 1491, pero hay otros apuntes que te dicen que fue en 1503. O sea, hay como una especie de debate, de investigación. Lo que sí es seguro es que murió en el 1536.
¿vale? Murió en 1536, ya bien entrado el siglo XVI. Sobre el nacimiento de Garcilaso, pues podéis buscar, investigar un poco más y poner la fecha que más os convenza. Nació entre 1491 y 1503. La fecha exacta está ahí un poco en investigación. Influencia. Dos tipos de influencia. La contemporánea, la Arcadia de Sannazaro, que es lo que le adentró en el bucolismo, le llevó a la contemplación de la naturaleza, ¿no? En esa adjetivación que tiene Garcilaso. Y luego también la clásica, Virgilio, Horacio, Ovidio. Aprende la técnica imitatoria de los clásicos y la mitología tiene mucha presencia, ¿no? El mito de Apolo y Dafne y otros mitos que aparecen en su poesía. Su estilo, en cuanto a su estilo, una vez vista esa trayectoria literaria, hablaremos de muchas características. Por ejemplo, un arte lleno de lirismo, mucha presencia de lo pastoril, del platonismo amoroso, el Beatus Ille, Carpe Diem, etc. Temas eje como el amor, desengaños del amor, alabanza de la aldea, lo pastoril, una naturaleza llena de claridad y de quietud y de armonía, por supuesto. Formas métricas, por supuesto, el endecasílabo, soneto, terceto, la octava y la lira, sobre todo, prácticamente todo lo que he dicho antes. La expresión de Garcilaso es muy clara, muy sencilla, ¿no? Sin afectación, sin artificio, elegante, sencilla, armónica, se entiende perfectamente. Tú pones un poema de Garcilaso, un poema de Góngora, aparte del soneto que te puedas encontrar, no tiene tampoco mucho más que ver. Es mucho más fácil de entender a Garcilaso y la lírica renacentista en general. El adjetivo sobre todo es exacto, más que cantidad, son adjetivos bastante exactos, bastante precisos para lo que quiere decir. Mucho movimiento interrogatorio de por qué, de esto, o sea, mucha pregunta retórica, ¿no? Mucho movimiento interrogatorio, metáfora, muy típica de la poesía petrarquista, del platonismo amoroso, como he dicho antes. Y bueno, volviendo a los temas y subtemas, podemos decir o repetir o dejar claro que el tema esencial y principal es el amor, sobre todo sobre un fondo petrarquista y platónico, el dolor, pero ¿qué dolor? El dolor que provoca ese desamor, ese, esa, el hecho de que la amada, de que la dama te ignore, de que no la puedas conseguir, ese conflicto de razón frente a pasión, de una realidad inmutable, que tú no puedes hacer nada por cambiar esa realidad. Al final solo te queda aceptar el dolor, ser estoico y decir, pues bueno, si Dios lo ha querido así, ¿quién soy yo para decir lo contrario? Pero ahí hay dolor, obviamente. Una cosa es que no pueda hacer otra cosa y otra cosa es que no te duela. El dolor es inevitable. Tópicos como el carpe diem, la fama inmortal, el rechazo a la corte, ¿no? Ese alejamiento de la corte. La estética renacentista, una sintaxis bastante regular, muy clara, elegancia, moderación del sentimiento, idealización de la naturaleza, etcétera. Para terminar este tema, podemos poner otro epígrafe que sea trascendencia y continuadores, y podemos mencionar a Diego Hurtado de Mendoza, Francisco Sá de Miranda, pues Hernando de Acuña, Gutiérrez de Cetina, incluso Gregorio Silvestre. Bueno, podemos mencionar algunos continuadores, algunas de sus obras. Bueno, más que obras, poemas, ¿no? Por ejemplo, Gutiérrez de Cetina trabajó el madrigal también. Tiene un madrigal bastante conocido, que es el de ojos claros, serenos. En fin, podemos decir que Garcilaso, Boscani y sobre todo Garcilaso inició una poética que tuvo muchísima trascendencia en años posteriores y destacar especialmente al sevillano Fernando de Herrera como uno de los mayores, de los mejores poetas, de los mejores continuadores de Garcilaso, que también tiene como tema principal el amor. Y otro que me acabo de acordar también, por ejemplo, Francisco de Aldana, que es otro de los autores que podemos destacar. Y fin no, podemos poner una conclusión. Pero con la conclusión yo digo lo mismo que con la introducción. No soy mucho de aprenderme conclusiones, porque yo soy más de dejarme llevar y decir, bueno, después de todo dicho, ¿qué cosas no me pueden faltar en la conclusión?
pues podemos rescatar algo de lo mencionado en la introducción y decir, pues como hemos visto en todo este tema, con Garcilaso encontramos uno de los momentos cumbres de la literatura renacentista. Tenemos que destacar este endecasílabo, el soneto, que se trabajó en el barroco. Hoy en día incluso se sigue trabajando ese verso. Es decir, que se han trabajado aspectos de la lírica o se han explicado que todavía hoy en día tiene vigencia, tiene continuación. Y podemos hablar del Renacimiento como uno de los momentos donde la lírica, en los que la lírica ha tenido mayor auge, mayor belleza, mayor armonía, mayor lirismo, ¿no? Que eso luego continuaría con el barroco, pero que en el barroco cambia un poco esa dinámica, se hace más pesimista, más enrevesado, más artificial, bueno, más que artificial, se trabaja más el artificio, pero poco más. O sea, una conclusión donde se haga un compendio destacando lo más importante que se ha explicado anteriormente. Referencia, hombre, cada uno tiene sus referencias, sus temas ya hechos, ¿no? Pero yo, por ejemplo, podría incluir aquí a Dámaso Alonso, que tiene ese trabajo que es Garcilaso y los límites de la estilística, incluido en la obra Poesía Española de Gredos, editorial Gredos. Puedo incluso poner a Blanco Aguinaga eh, y a Zabala y Rodríguez Puertolas con su historia social de la literatura española, de la editorial Acal. Puedo también mencionar incluso a Rafael Lapesa, con la trayectoria poética de Garcilaso, de Alianza Editorial, de filosofía a Marías, con una obra de 2016, Historia de la Filosofía, Editorial Alianza. Y para toda la métrica, obviamente todo lo que tenga algo de métrica, tiene que incluir como referencia a Aquiles, con su obra Métrica Española de la editorial Ariel. Y creo que ya está. A ver, esto es un tema bastante, o sea, bastante personal. Un diseño para que dé tiempo a hacerlo en el tiempo que establece el examen. Es posible que cada uno pues, tenga cosas que aquí no están, o al contrario, que haya cosas aquí que una persona no tenga en su tema, pero bueno, esto es simplemente una propuesta que no sería la única, sino una propuesta, ¿vale? Una posible propuesta de tema. Y nada más, cerramos aquí el tema 47.